Pues muy buenas tardes a todos, agradezco la presencia de todos. Y bueno, pues ahora que tenemos el gusto y el honor de tener al doctor Miguel Coco Yáñez para que nos comparta su trabajo, ya que es un gran aporte a lo que es la microbiología. Y bueno, me voy a permitir dar la presentación de una breve semblanza de la actividad académica y de la formación del doctor Miguel. Bueno, pues el doctor, dentro de su formación, es licenciado en biomedicina por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Realizó la maestría en ciencias bioquímicas en el Departamento de Microbiología Molecular, Instituto de Biotecnología, por la Universidad Nacional Autónoma de México, en Cuernavaca, Morelos. Y el doctorado lo realizó en ciencias bioquímicas en el Departamento de Microbiología Molecular en el Instituto de Biotecnología por la Universidad Nacional Autónoma de México en Cuernavaca, Morelos. Y también ha realizado estancias de investigación en el Departamento de Biotecnología en la Universidad de Noruega en Ciencias y Tecnología. Y bueno, dentro de su experiencia y estancias postdoctorales, ha sido asistente de investigación en el Departamento de Microbiología Molecular del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado dos estancias postdoctorales, una en el Centro de Ciencias Biomoleculares de la Universidad, si me ayuda, doctor, con la pronunciación, en Inglaterra. ¿Cuál es el nombre de Es la? la Universidad de Nottingham. Ok, muchísimas gracias. Y también ha realizado una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Biomédicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Ciudad de México. Es profesor de microbiología y parasitología en la Facultad de Medicina, en la UNAM, y también es profesor en el posgrado de Ciencias Bioquímicas y Ciencias Biomédicas de la UNAM. El doctor ha asistido a 8 congresos nacionales y 5 internacionales, y dentro de su actividad científica ha realizado 17 publicaciones en revistas indexadas con una importancia a nivel internacional. También se encarga del área de la divulgación, en donde, bueno, ha sido autor de un artículo que es titulado La compleja comunicación en la bacteria Pseudomonas aeruginosa, biotecnología en el Journal de Biotecnología en Movimiento. También ha fungido como revisor en revistas, en 6 revistas internacionales y una revista nacional. Y bueno, pues ha adquirido donativos por parte de la UNAM para proyectos diversos y también por parte de CONOCYT en el rubro de ciencia de frontera. Pues agradezco nuevamente su participación, doctor, en el marco de las conferencias que proyecta la Asociación Poblana de Ciencias Microbiológicas. Le agradecemos mucho a nombre del doctor Jesús Muñoz Rojas. Y bueno, pues le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Dalia. Es de verdad un placer para mí poderles compartir lo que estamos haciendo en el laboratorio. Y sobre todo porque, bueno, como bien lo mencionaste, pues vengo de Puebla, ¿no? De la Benemérita, ¿no? Ahí comencé mi carrera. Y entonces, bueno, qué placer platicarles lo que estamos trabajando en el laboratorio. Entonces, déjame compartir mi pantalla. Uh, ¿Ya la pueden ver? Sí, sí se ve la pantalla. Eh, Solo un favorzote. ¿Crees que la pudieras proyectar a manera de presentación? Sí, sí. Nada más Gracias. déjame volverlo a intentar. Es que... Ahí está. ¿Ya la ven? Sí, bien. Ok, bueno, cualquier problema que me dejen de escuchar o que me vaya cortando, por favor, me lo hacen saber para que este, sepa y no me quede hablando ahí sin saber que ya no me escuchan. ¿Ok?
Sí, doctor, gracias. Ok, bueno, vamos a comenzar. Eh, el título de la plática se llama Regulación de la síntesis de piocianina y la respuesta autoprotectora por el sistema post-transcripcional RCM en Pseudomonas aeruginosa ID4365, la cual es una cepa sobreproductora. Y bueno, como bien lo comentaba Dalia, pues yo me encuentro adscrito al Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Entonces, platicándoles inicialmente nuestro modelo de estudio, ¿no? Y algunas características de bueno, pues trabajamos con Pseudomonas aeruginosa, pero ¿quién es Pseudomonas aeruginosa? Bueno, es una bacteria muy, muy interesante de importancia clínica, es una bacteria gram negativa. Esta bacteria está ampliamente distribuida, no tiene un metabolismo versátil, entonces puede utilizar diversas fuentes de carbono para poder crecer, entonces, pues básicamente puede crecer en cualquier lado, ¿no? Una característica importante de Pseudomonas aeruginosa es que es un patógeno oportunista. De hecho, pues gran parte de su estudio es por esa razón, ¿no? Ya que es capaz de infectar y ocasionar enfermedades en personas que tienen un sistema inmune comprometido, ¿no? Como personas con VIH, personas que tienen cáncer, ¿no? Personas que han sufrido quemaduras fuertes, ¿no? También está asociada a infecciones en pacientes que tienen fibrosis quística, una enfermedad hereditaria, ¿no? Y además, también esta bacteria, además de ser un patógeno oportunista, también posee una alta resistencia a antibióticos de manera intrínseca y también de manera adquirida, ¿no? Entonces, de hecho, hay cepas, ¿no? Que son multiresistentes y en las cuales pues, es difícil erradicarlas, ¿no? Y bueno, para que esta bacteria pueda colonizar el nicho, incluyendo al hombre, bueno, esta bacteria es capaz de producir y secretar diversos factores de virulencia, los cuales le permiten pues, competir con el nicho ecológico. Bueno, aquí está la imagen de Pseudomonas, no tiene un flagelo, y bueno, esa es una imagen un poco fuerte, ¿no? Es una persona con quemaduras, ¿no? Y es infectada con Pseudomonas. Acá se puede uno dar cuenta que es Pseudomonas porque tiene una coloración característica que es azul verdosa, la cual es producida por un pigmento que se llama piocianina, del cual les voy a platicar en un momento. Entonces, nada más para que se den cuenta de la importancia de Pseudomonas en México, ¿no? En esa gráfica quiero presentarles, ¿no? Como de los microorganismos, ¿no? Que se identifican, ¿no? En la unidad de terapia intensiva en adultos, ya de algunos años, pero bueno, no ha cambiado mucho desde ese entonces, y se dan cuenta Pseudomonas aeruginosa de los principales microorganismos que se pueden encontrar en estas unidades de terapia intensiva, junto con otras como Acinetobacter, Escherichia, Klebsiella, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de estudiar a Pseudomonas aeruginosa en el contexto de la parte médica, ¿no? Entonces, como les comentaba, pues esta bacteria es capaz de producir diferentes factores de virulencia que le permiten colonizar pues, un nicho, ¿no? En esa caricatura viene ejemplificado varios de ellos, ¿no? Tiene diversos sistemas de secreción que le permiten liberar esos factores de virulencia, entre los que destacan, por ejemplo, las proteasas, ¿no? Que le permiten destruir los tejidos, inactivar a los interferones y el factor de necrosis tumoral, ¿no? También puede producir exopolisacáridos como el alginato, que le permite la adherencia bacteriana para que pueda formar biopelículas. También puede liberar DNA extracelular, que también está implicado en la formación de biopelículas. El sistema de excreción tipo 2 permite la liberación de elastasas, ¿no? De otras proteasas. La elastasa, por ejemplo, es capaz de destruir los tejidos que contienen elastina, como en los vasos sanguíneos, ¿no? O en el tejido pulmonar. Los ramnolípidos, que inhiben la actividad ciliar pulmonar, tienen este sistema de secreción tipo 3 muy interesante que le permite inyectar exotoxinas a las células eucariotas, lo que genera la muerte en ellas, ¿no? Entre otros. Y particularmente hay un factor de virulencia que se llama piocianina, del cual les voy a platicar, ¿no? Con más detalle. Entonces, la producción de todos esos factores de virulencia permite finalmente que la bacteria no pueda generar esta infección y posteriormente pues una enfermedad. Respecto a la piocianina, como les comentaba, pues es un factor de virulencia importante para la bacteria. La piocianina pertenece al grupo de las fenacinas, ¿no? Como lo pueden ver en esa estructura, ¿no? Y este es un pigmento que la bacteria produce y secreta y que le da esta coloración particular, ¿no? Que es azul verdoso. Por la estructura que tiene, esta piocianina tiene una actividad redox
y por lo tanto le permite generar especies reactivas de oxígeno, lo que provoca un incremento del estrés oxidativo en las células del hospedero, ¿no? Y también en otras células procariontes. Y además es capaz de agotar los sustratos reductores, ¿no? Porque puede interaccionar con el NADPH. Entonces, si se dan cuenta, ¿no? La piroxanina puede existir en su estado reducido y en su estado oxidado. Puede interactuar con el oxígeno, ¿no? Generando especies reactivas de oxígeno, como el superóxido particularmente, que posteriormente se puede convertir al peróxido de hidrógeno, y finalmente a los radicales hidróxidos. Entonces, la producción de estos compuestos aumentan, como les comentaba, el estrés oxidativo en células eucariotas y también en otros microorganismos, ¿no? Además, pues también pues, tiende a provocar pues, un estrés en la propia célula productora, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los beneficios para la bacteria, para Pseudomonas, al producir piocianina? Bueno, le sirve como un factor que le permite competir por el nicho, ¿no? Se ha visto que puede pues matar a otras bacterias, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues las elimina y pues ya puede colonizarlo, ¿no? También puede actuar como una molécula señal, ya que se ha visto que es capaz de activar la expresión de ciertos genes, activando a un regulador transcripcional. Como les comentaba, pues la formación de biopelículas es importante en esta bacteria y la piroxanina juega un papel muy importante, ya que por el daño que puede ocasionar en las propias bacterias productoras de Pseudomonas, algunas de ellas las lisa y liberan DNA extracelular, y el DNA extracelular es un componente importante para la formación de biopelículas. Y por su característica redox, también puede participar en la homeostasis redox. ¿Qué es lo que provoca en células eucariotas? Bueno, esta piroxanina es capaz de inactivar la respuesta antioxidante, ¿no? Interferir con la transducción de señales, interferir con la respiración celular y finalmente llevar a apoptosis a las células, ¿no? También daña el DNA, ¿no? Y puede dañar proteínas, ¿no? Por ese incremento del estrés oxidativo, ¿no? Entonces, como pueden darse cuenta, la piroxanina es un factor de virulencia importante para la bacteria. De hecho, bacterias que no pueden producir piroxanina, Pseudomonas que no pueden producir piroxanina, pues también tienen disminuido su virulencia. Ahora bien, a pesar de que la piroxanina ha sido estudiada en la parte médica, ¿no? Como un factor de virulencia, también por estas características que tiene, ¿no? La característica redox, pues la piroxanina también puede tener aplicaciones, ¿no? A nivel biotecnológico, ¿no? O a nivel médico, ¿no? La piroxanina puede ser utilizada como para diagnosticar, ¿no? Infecciones por Pseudomonas aeruginosa. También puede utilizarse como bioremediación, ya que como les comenté, pues la piroxanina puede activar la expresión de genes de manera indirecta. También puede funcionar como un compuesto antitumoral, ¿no? Ya que se sabe que las células cancerígenas respiran muchísimo más que las células las células normales, y entonces pues la piroxanina puede interferir, ¿no? con la actividad de estas células, ¿no? También ha sido usada como agroquímico. De hecho, ya hay fenacinas, una fenacina que se llama PCA, que ahora se los voy a comentar, ¿no? Que es un intermediario en la producción de piroxanina. Se utiliza como un agroquímico importante. También puede utilizarse como celdas de energía, en las celdas de energía microbiana, y también, como les comentaba, por su actividad contra otros microorganismos, también es usada como antibiótico, puede ser usada como antibiótico, ¿no? De hecho, cuando comenzó a describirse la piroxanina, bueno, lo primero que se describió fue su actividad contra otras bacterias, ¿no? Entonces aquí nada más les pongo una lista de bacterias, ¿no? Que pueden ser susceptibles a la piroxanina, ¿no? Y también a algunos otros microorganismos eucariotes. Entonces, también es importante la piroxanina en el ámbito biotecnológico, ¿no? Entonces, por eso es que se estudia ampliamente este factor de virulencia. Y de las razones por las cuales también la estamos estudiando nosotros. Entonces, bueno, como les comentaba, pues la piroxanina pues, es capaz de dañar, ¿no? A otros microorganismos. Pero, ¿qué pasa con la célula productora, ¿no? La célula productora también tiene que tener una manera de contender
¿no? Ante el estrés que ocasiona la piosyanina. Entonces, eso ya ha sido estudiado, particularmente en dos cepas, en la cepa PA1 y en la cepa PA14 de Pseudomonas aeruginosa, que son aislados clínicos, ¿no? Donde se ha estudiado muchísimo no solamente la respuesta protectora, sino también la regulación de los factores de virulencia. Entonces, se ha descrito, ¿no?, que algunas bombas de flujo se activan en respuesta a la piosyanina, ¿no? Aquí en la PA14, por ejemplo, ¿no? Algunas monoxigenasas, ¿no? Algunas proteínas hipotéticas, ¿no? Y en la cepa PA1, por ejemplo, se sabe, o sea, se ha determinado que también genes que tienen que ver con la respuesta al estrés oxidativo se aumentan, como algunas catalasas, peroxidasas, ¿no? Las bombas de flujo también se ven aumentadas. La respuesta SOS, que es una respuesta que se monta cuando se daña el DNA, ¿no? Y la piosyanina puede dañar el DNA, entonces también se ve ligeramente aumentada, y algunas proteínas que tienen este clúster de fierro y azufre, ¿no? ¿No? Que también los mecanismos para evitar ese daño también aumentan, ¿no? Entonces, la bacteria por sí misma es capaz también de implementar una respuesta para evitar los daños ocasionados por la piosyanina, ¿no? Pero nuevamente les comento que esta respuesta pues, ha sido caracterizada en estas cepas clínicas, cuya producción de piosyanina no es tan alta en comparación con la cepa que trabajamos nosotros. Ahora bien, respecto a cómo se sintetiza, bueno, también ya se conoce su biosíntesis, ¿no? También estudiada en las cepas de referencia, en las cepas clínicas, ¿no? A partir del ácido corísmico y por acción de las enzimas codificadas por esos operones, que son redundantes, ¿no? Se produce ese intermediario que es el ácido enacino 1-carboxílico. Este es el que les comentaba, el PCA, que es una molécula un compuesto que ya se utiliza como agroquímico. Y posteriormente, por la acción de PHZM y PHZS, da finalmente la piosyanina, ¿no? También esta bacteria es capaz de sintetizar otras fenacinas, como la fenacina 1-carboxiamida, que utiliza PCA como sustrato, y la hidroxifenacina, ¿no? Entonces, pero particularmente Pseudomonas produce piosyanina. Ahora bien, como les comentaba, para que se produzca PCA se utilizan las enzimas codificadas por dos operones, que son estos, ¿no? Cuya homología entre los dos operones es más del 90%. Y el primer operón está flanqueado, ¿no?, por los genes de PHZS y PHZM, que son los que participan para la producción de piosyanina. Entonces, la regulación en la producción de fenacinas, particularmente PCA y piosyanina, pues se ha estudiado mucho, ¿no?, en saber cómo se regula la expresión de esos operones. ¿Y qué es lo que se sabe? Bueno, se sabe que puede ser regulado a nivel transcripcional y a nivel post-transcripcional, ¿no? A nivel transcripcional involucra a los sistemas sensores de quórum que tiene la bacteria. Tiene tres: el sistema LAS, el sistema RHL y el sistema PQS, junto con la proteína PQSE. Estos sistemas son unos sistemas en que las bacterias pueden detectar a otras bacterias, otras pseudomonas a su alrededor. Cuando se acumula un autoinductor que ellas secretan, ¿no? Entra nuevamente a la célula y activa la expresión de genes al unirse a un regulador transcripcional, ¿no? Entonces se sabe que mutaciones en el sistema RHL y en el sistema PQS abaten la producción de piosyanina. Particularmente dentro del sistema RHL hay una proteína reguladora que se llama RHLR que activa la expresión de esos dos operones. Se desconoce si es de manera directa o indirecta, pero una mutación en RHLR ya no permite la expresión de estos dos operones. Del sistema PQS es un sistema muy importante y muy interesante, del cual les voy a platicar un poquito más adelante, porque hay un operón dentro del cual se encuentra PQSE, que sintetiza un autoinductor que se llama PQS y que es esencial en la producción de piosyanina. Mutaciones en PQSE también abaten la producción de piosyanina. Otro regulador global que también es importante en la producción de piosyanina es RPOS, el cual es un factor sigma alternativo, ¿no? Que ha sido muy estudiada en E. coli, ¿no?, que se conoce como el factor sigma de fase estacionaria. Pues se ha visto que mutaciones en RPOS aumentan la producción de piosyanina, mientras que su sobreexpresión reduce la producción, ¿no? Entonces, ese RPOS estaría actuando como un regulador negativo.
Y a nivel posttranscripcional tenemos otro sistema que se llama el sistema RCM, ¿no? En el cual hay una proteína llamada RCMA, donde se ha visto que regulan negativamente la producción de piosanina. Hablando en más detalle sobre el sistema RCM, ¿no? En Pseudomonas aeruginosa, ese sistema fue descubierto ya hace varios años, a inicios de los 90, ¿no? Y en Pseudomonas aeruginosa ya se sabe que la proteína RCMA es una proteína de unión a RNA mensajero. Entonces, esa proteína es capaz de unirse y activar o reprimir la expresión de sus genes o de sus genes blancos, ¿no? En el caso de Pseudomonas aeruginosa se sabe que RCMA es capaz de reprimir la expresión, ¿no? De la formación de biopelículas, ¿no? De la producción de cianuro de hidrógeno, de la producción de piosanina y de la expresión de los genes que codifican para el sistema de secreción tipo 6. Sin embargo, también RCMA actúa como un regulador positivo de la motilidad tipo swarming, de la producción de lipasa, de la producción de ribonolípidos y del sistema de secreción tipo 3. Por lo tanto, se propone, ¿no? Que, por ejemplo, estos genes tienen que ver con una infección crónica, ¿no? Mientras que estos tienen que ver con una infección aguda. Entonces, RCMA, junto con ese sistema que os voy a platicar, actúan como un switch, ¿no? Entre una infección crónica o una infección aguda. La actividad de RCMA, a su vez, es aliviada por dos RNAs pequeños, llamados RCMZ y RCMY, los cuales, cuando se expresan, no producen ninguna proteína, pero forman estructuras de tallos y asas, ¿no? En estas estructuras secundarias, ¿no? Hay secuencias que RCMA reconoce y entonces secuestran a la proteína RCMA. Por lo tanto, cuando RCMA no se encuentra disponible, porque se encuentra secuestrado por los RNAs pequeños, entonces ya se expresan, ¿no? Esos genes, ¿no? Que tienen que ver con la formación de biofilm, ¿no? El cianuro de hidrógeno, la piosanina, y se reprimen o ya no se expresan los genes que eran regulados positivamente por RCMA. A su vez, la actividad o la expresión de esos RNAs pequeños es controlada por un sistema de doble componente, se llama GAK, cuya actividad de GAK es modulada por dos proteínas llamadas la DS y RDS. Esta es una caricatura, ¿no? de hace ya algunos años, el 2012, y actualmente se sabe que además de RCMA hay otra proteína que funciona similar a RCMA que se llama RCMN, que también se une a RNA mensajero y que comparten los blancos de regulación con RCMA. Sin embargo, una mutación en RCMN no fenocopia una mutación en RCMA, pero sí puede complementar a una mutación en RCMA. Mientras que hay otros dos RNAs pequeños llamados RCMV y RCMW que también son capaces de titular a estas proteínas, a RCMA y RCMN, pero no son controlados por el sistema GAK. Entonces, en Pseudomonas tenemos 4 RNAs pequeños y 2 proteínas de unión a RNA. Entonces, estos en su conjunto controlan pues, diferentes factores de virulencia, como la pioscianina, ¿no? RCMA estaría controlando de manera negativa, como lo podemos ver en esta imagen. Entonces, respecto a la pioscianina, ¿qué es lo que sabemos? Se sabe que su mutación aumenta su producción, ¿no? En el caso de la cepa PA1, la cepa clínica, se ha visto que aumenta porque se aumenta la expresión de estos genes del ACI y RHLI, que son genes de los sistemas de Quorn, que regulan la producción de pioscianina. Entonces, cuando se aumentan, ¿no? Estos actúan como reguladores positivos de la pioscianina y por lo tanto pues aumenta su producción. En el caso de la M18, es una cepa ambiental y en este caso RCMA regula directamente la traducción de PHZ1, ¿no? Uno de los operones en la producción de PCA, y entonces esto permite la mayor producción de fenacinas, ¿no? Tanto de PCA como de pioscianina. RCMA también ha sido caracterizado como un regulador global, ya que es capaz de modular, ¿no? La expresión del 9% del genoma de Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Y entre aquellos genes que aumentan su expresión tienen que ver con la homeostasis de hierro, la movilidad de agregación, la virulencia, la respuesta al estrés, ¿no? Como estos genes, ¿no? Y bombas de flujo, como estas, ¿no? Que les muestro acá. Y estos son importantes porque ya se ha visto que algunas de estas bombas, particularmente esta, no se activa en respuesta a la alta producción de pioscianina. Entonces parece ser, ¿no? Que RCMA, además de regular la producción de pioscianina, también es capaz, ¿no? De regular su tolerancia, ¿no? Entonces de ahí surge nuestro interés, ¿no? En estudiar el sistema RCM, ¿no? Y la producción de pioscianina en una cepa particular, ¿no? Es una cepa de Pseudomonas aeruginosa que se llama IT4365, el cual tiene como característica principal que sobreproduce pioscianina, ¿no?
Esa cepa fue aislada en el mar de la India y como pueden darse cuenta aquí en esta tablita se puede comparar la cepa ID 4365 con la PA1 y la alta producción de piozanina, ¿no? De hecho produce más a 30 grados que a 37 y vean, ¿no? Hay una comparación, ¿no?, entre estas dos cepas y vean la alta producción de piozanina en comparación con la PA1, que es la cepa clínica. Además, a pesar de que es una cepa ambiental, es capaz, ¿no?, de matar ratones, ¿no? Es decir, conserva la virulencia, ¿no? Uno puede pensar que, que las cepas ambientales no son capaces de generar daño, ¿no? Pero no es cierto, ¿no? Porque tenemos cepas ambientales, ¿no?, que pueden causar aún infección, ¿no? Y en este caso, pues, la muerte, ¿no?, en un modelo de ratón. Entonces, teniendo estos datos, ¿no?, y sabiendo que esa cepa tiene una alta producción de piozanina, pues nos interesó, ¿no?, estudiar la producción de piozanina tanto como un factor de virulencia, pero también con miras a, pues, utilizarla como una cepa sobreproductora de fenacinas, ¿no? Entonces, estudiamos esta cepa y particularmente el sistema RCM, ¿no?, en esta cepa que nunca ha sido descrito, ¿no? Entonces, la primera pregunta que teníamos era si el sistema RCM estaba activo en esta cepa en particular y si era capaz de controlar la producción de piozanina, como ya ha sido reportado en la cepa PA1. Entonces, para responder a esta pregunta, lo primero que hicimos fue, pues, buscar los genes, ¿no?, que codifican para los elementos del sistema RCM. ¿No? Encontramos las dos proteínas, RCM y RCMN, ¿no?, utilizando como referencia a la cepa PAU y los 4 RNAs pequeños. Posteriormente lo que hicimos, pues, fue sobreexpresar algunos elementos del sistema RCM y ver qué sucedía con la producción de piozanina, ¿no? Aquí les muestro esta gráfica. Esto es el medio LB, un medio en donde generalmente se utiliza para crecer a Pseudomonas aeruginosa, ¿no?, que produce factores de virulencia, ¿no? Y bueno, podemos determinar la producción de piozanina. Entonces, esta es nuestra cepa silvestre, ¿no?, la cepa ID 4365, esta es la producción. Esto, aquí cambian los niveles que anteriormente les mostré porque ya es sobre densidad óptica. Y esta es la producción del ID 4365. Aquí tenemos al ID 4365 cuando le sobreexpresamos RCMA, ¿no?, el regulador negativo, y como pueden darse cuenta, pues sí disminuye la producción de piozanina. Cuando sobreexpresamos RCMN no hay este efecto, ¿no? Entonces parece ser que, a diferencia de la cepa PA1, pues RCMN no tiene un papel en regular la producción de piozanina en esta cepa marina. Cuando sobreexpresamos a RCMY, que es quien titula RCMA y RCMN, pues aumenta la producción de piozanina, lo cual, bueno, pues hace sentido con lo que ya había sido reportado anteriormente, ¿no?, porque estaría secuestrando a esas proteínas y por lo tanto permite, pues, que se expresen los genes para la producción de piozanina. Y ese es nuestro control, ¿no? Entonces, con estos datos nos estaba, pues, diciendo que efectivamente, ¿no?, el sistema RCM regula la producción de piozanina en la cepa ID 4365 como en la cepa PA1. Posteriormente lo que hicimos, pues, fue hacer una mutante en RCMA, ¿no? Nos enfocamos en estudiar el efecto de RCMA, ¿no?, ya que vimos que RCMN no tenía ningún efecto en la producción de piozanina. Entonces hicimos una mutante en RCMA, es decir, le quitamos ese gen y vimos qué pasaba, ¿no? Entonces, como pueden darse cuenta, pues aumenta la producción de piozanina en comparación con la cepa silvestre. Cuando se complementa esta mutante con el gen que le quitamos, es decir, con RCMA, se restaura la producción, ¿no?, a los niveles silvestres, y nos sucede lo mismo con el plásmido vacío, ¿no? Entonces, esos datos nos confirmaban que RCMA es un regulador negativo de la producción de piozanina. Pero esto que estamos viendo es un medio, que es el medio LB, que es un medio en donde sí se produce piozanina, pero no en altos niveles. Y en el laboratorio tenemos otro medio, que se llama medio PPGAS, ¿no?, que es un medio deficiente de fosfatos, que ya se ha visto que la deficiencia de fosfatos permite una mayor producción de piozanina, y entonces quisimos ver qué pasaba en este medio, ¿no? Entonces, es esa gráfica. De hecho, aquí hay una comparación en la producción de piozanina de la ID 4365 con la cepa PA1 y PA14, que son las cepas clínicas, en donde se ha estudiado ampliamente la regulación y la respuesta ante la producción de piozanina, y si se dan cuenta, pues ya hay una mayor producción en comparación con las cepas clínicas. Entonces, en la mutante de RCMA, ¿no?, si se dan cuenta, pues la producción de piozanina aumenta considerablemente en comparación con la ID 4365, y bueno, ni se diga, ¿no?, en comparación con las cepas
clínicas PA1 y PA14. ¿No? Entonces, esta cepa en particular nos llamó pues muchísimo la atención, ¿no? En esta condición porque pues está produciendo, ¿no? Altas concentraciones de esta fenacina. Con esos datos, bueno, quisimos saber, ¿no? Específicamente cómo RSMA puede regular la producción de piosanina, ¿no? ¿Qué tan diferente es con la cepa PA1 o con la cepa PA14, ¿no? También, pues, una pregunta interesante es cómo esta cepa, ¿no? La ID4365 y particularmente la mutante en RSMA, ¿no? Se defiende, ¿no? Contra la alta producción de esta fenacina, ¿no? Si la respuesta protectora es más robusta en comparación de lo que ya ha sido previamente señalado en estas cepas clínicas, y también nos interesa saber si el sistema RCM regula esta respuesta, lo cual sería algo también novedoso porque pues, no se ha estudiado en sí la regulación de la respuesta protectora y muchísimo menos la regulación a nivel post-transcripcional, si es que se lleva a cabo. ¿No? Entonces, lo que hicimos inicialmente, pues también debido a que esta cepa produce más piosanina a 30 grados, pues medimos la piosanina en este medio PPGAS, tanto a 30 como a 37 grados, ¿no? Y como pueden darse cuenta, pues la mutación en RSMA aumenta su producción en ambas temperaturas, ¿no? A 30 como a 37, como lo pueden ver en estas barras, en comparación con la cepa silvestre. Y efectivamente, la cepa de 4365 produce más piosanina a 30 grados en comparación con 37. Y bueno, cuando se complementa esta mutante con RSMA, pues se restaura la producción de piosanina. No sucede lo mismo con el plasmido vacío, ¿no? Entonces, bueno, el efecto se mantiene en ambas temperaturas, tanto a 30 como a 37 grados. Ahora bien, sabiendo que la producción de piosanina viene a partir, ¿no? De la expresión de los dos operones reiterados en esta cepa en particular, pues quisimos ver si RSMA pues controlaba la expresión de los dos operones, ¿no? Para ello, bueno, aquí nada más antes les muestro una imagen, ¿no? De cómo se ve la producción de piosanina en medio PPGAS, ¿no? Es a 30 grados a 37. Esa es la ID4365, la mutante en RSMA, ¿no? La ID4365 y la mutante en RSMA, ¿no? Pueden ver la alta producción de piosanina. Entonces, como les comentaba, bueno, quisimos explorar más la regulación de RSMA sobre los dos operones, ¿no? Que permiten la producción de piosanina. Y lo que inicialmente hicimos fue, pues, una fusión traduccional, ¿no? De ambos operones, ¿no? De PHZ1 y PHZ2. ¿No? Que son los primeros genes, ¿no? De cada uno de los operones, ¿no? Y medimos su expresión tanto a 30 como a 37 grados. ¿Y qué es lo que encontramos? Pues para el operón 1 es de la cepa silvestre, la expresión, ¿no? Del operón 1, y este es la mutante en RSMA, ¿no? A 30 grados, ¿no? Como pueden darse cuenta, la expresión, ¿no? Medida por esa fusión traduccional, ¿no? Se aumenta la mutante en RSMA. ¿Qué pasa con el operón 2? Pues se expresa más en la cepa silvestre, pero la mutación en RSMA disminuye, ¿no? su expresión, ¿no? Entonces parece ser que RSMA regula positivamente al operón 2 y negativamente al operón 1. Y lo mismo sucede a 37 grados, ¿no? En la mutante en RSMA aumenta la expresión del operón 1, mientras que el operón 2 disminuye. Debido a que lo que estamos viendo acá puede ser un reflejo de lo que está ocurriendo a nivel transcripcional, pues también decidimos evaluar qué sucede a nivel transcripcional, ¿no? Porque probablemente la regulación sea a nivel transcripcional, lo cual sugeriría que es de manera indirecta. Entonces hicimos fusiones transcripcionales de los dos operones. En el caso del operón 1, como pueden darse cuenta, no hay un gran cambio, un cambio significativo, ¿no? Como lo pueden ver aquí, esta es la cepa silvestre y la mutante de RSMA, ¿no? Ni a 30 ni a 37 grados. Por lo tanto, parece ser que la regulación viene a nivel post-transcripcional, ¿no? Lo cual sugeriría que es de manera directa. Y en el caso del operón 2, bueno, se ve que la transcripción se disminuye, ¿no? En la mutante de RSMA, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo acá, ¿no? Particularmente, pues es un reflejo de lo que está pasando a nivel transcripcional. Entonces, pues RSMA estaría regulando, ¿no? Positivamente la transcripción del operón 2, mientras que regularía negativamente, ¿no? La traducción del operón 1, ¿no? Más adelante les voy a comentar un poquito más sobre esto, ¿no? Pero hasta aquí, bueno, es lo que encontramos, ¿no? Entonces, sabiendo que el operón 1 parece ser más importante en la producción de piosanina, ¿no? Y que probablemente el efecto de la sobreproducción era porque en la mutante RSMA era porque únicamente se sobreexpresaba este operón, ¿no? Entonces decidimos evaluar, ¿no? Cuál era el aporte de cada uno de los operones, ¿no? A lo mejor el operón 2 pues, no tenía ningún aporte y entonces por eso todo
lo que veíamos era a partir del operón 1, ¿no? Entonces, para ello hicimos mutaciones en cada uno de los operones, le quitamos todos los genes, ¿no? del operón, ¿no? Y los sustituimos por un cassette de resistencia, ¿no? Entonces hicimos las mutantes sencillas en cada uno de los operones y la mutante doble. ¿Y qué es lo que encontramos? Eso también fue medido en ppGas a 30 y a 37 grados, ¿no? Y entonces encontramos que efectivamente la mutación en el operón 1 pues disminuye más la producción de piosanina en comparación con la mutación en el operón 2, ¿no? Lo que sugiere pues que el operón 1 pues es quien más aporta a la producción de piosanina, ¿no? Mientras que la inactivación de los dos operones pues no permite la producción de piosanina, ¿no? Era algo esperado, ¿no? Entonces, bueno, estos datos confirmaban un poco la hipótesis inicial, ¿no? Que el operón 1 pues, era probablemente más importante y por eso la regulación de RSMA sobre el operón 1 pues, generaba pues, esta alta producción de piosanina, ¿no? Sin embargo, bueno, pues es probable que esta alta producción de piosanina no se explique únicamente, ¿no? Por la regulación, ¿no? Que ejerce RSMA sobre el operón 1. Entonces, lo que hicimos pues, fue preguntarnos eso, ¿no? Si esa sobreproducción de piosanina, ¿no? En la mutante en RSMA, se debe únicamente a la sobreexpresión del operón 1, ¿no? Y eso es parte del trabajo de mi alumno, de Misael Josafat, ¿no? Entonces, él está tratando de elucidar, ¿no? Si RSMA regula otros elementos, ¿no? Que finalmente permiten esa sobreproducción de piosanina. Dentro de otros reguladores que les había comentado al principio de la plática, ¿no? Que participan en controlar la expresión de los operones para la producción de piosanina, están los sistemas de quorum sensing y particularmente el sistema PQS, ¿no? El sistema PQS está formado por una proteína que se llama PQSR, que se une al autoinductor llamado PQS para activar la expresión de diferentes genes, incluyendo los genes que tienen que ver para piosanina, ¿no? Y activa la expresión de este operón. Este operón es quien produce los autoinductores, el autoinductor PQS, ¿no? Entonces, PQSR junto con PQS activa la expresión de este operón y dentro de este operón se encuentra una proteína importante que se llama PQSE. PQSE es muy importante porque la mutación en PQSE abate la producción de pioscianina. Ya se sabe que PQSE tiene que ver con el sistema RHL, todavía no se sabe exactamente cómo, pero se sabe que PQSE aumenta, ¿no? Los genes que son regulados, la expresión de los genes que son regulados por el sistema RHL. Entonces, en ese sentido, ¿no? Cuando se muta a PQSA o a PQSR, pues no se expresa este operón y por lo tanto no se expresa PQSE y por lo tanto no hay producción de piosina, ¿no? De ahí la importancia de este sistema. Entonces, una de las preguntas que teníamos en este proyecto, ¿no? Después de ver la sobreproducción de piosina, era que probablemente lo que estaba sucediendo también en la CPD 4365 mutante en RSMA era que probablemente la expresión de PQSE estaba aumentado, ¿no? Si estaba aumentado, entonces eso también podría explicar la alta producción de piosina porque ya se ha visto que la sobreexpresión de PQSE aumenta la producción de esta fenacina. Entonces, inicialmente lo que hicimos fue medir la producción de PQS, ¿no? Esas moléculas que son producidas por este operón. Entonces, la hipótesis era de que probablemente en la IDA mutante en RSMA tenía aumentado la producción de PQS y por lo tanto, bueno, eso sugeriría, ¿no? Que la expresión del operón estaba aumentada y por lo tanto también los niveles de la proteína PQS. Entonces, medimos, ¿no? Los autoinductores o ese autoinductor PQS, ¿no? En la cepa silvestre y en la mutante en RSMA, y lo que vimos fue todo lo contrario. Vimos que en la mutante en RSMA la producción de las alquilquinolonas, particularmente PQS, ¿no? Se abatía en comparación con la ID 4365. Y que cuando se complementa esta mutante con RSMA, ¿no? Cuando se le vuelve a poner el gen, pues se recupera la producción de las alquilquinolonas. Entonces, ese dato sugiere que este operón pues no se está expresando, entonces que por lo tanto PQSE pues no se está expresando, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo ahorita, que no se los voy a platicar más en detalle, pero bueno, lo que estamos haciendo es una mutante en PQSE para ver el papel de PQSE en la producción de piosania, ¿no? Entonces, es posible que PQSE se esté expresando independientemente del operón de PQSA, ¿no? O que PQSE no tenga una función y por lo tanto cuando la mutemos, pues no pase absolutamente nada con la producción de piosania.
Entonces, con estos datos, bueno, sabemos ahora que RCMA regula positivamente la producción, ¿no?, de PQS, probablemente regulando la expresión de este operón. Otro de los reguladores que también les había comentado es RPOS, el factor sigma alternativo, ¿no?, que les dije que cuando se muta RPOS, la producción de piosanina se aumenta. Entonces, bueno, también quisimos ver qué pasaba con RPOS en la mutante de RCMA. Y lo que hicimos fue un Western blot contra RPOS, ¿no?, tanto en la cepa PAO, mutante de RCMA, y la cepa silvestre, y en la ID4365, que es el que nos interesaba. Entonces, respecto a la cepa PAO, nada más es para que se den cuenta que la inactivación en RCMA no afecta los niveles de la producción de la proteína RPOS, ¿no? Aquí lo medimos en diferentes horas, 16, 20 y 24, y podemos ver que los niveles pues no cambian en la mutante de RCMA en comparación con la cepa silvestre. Pero ¿qué pasa con la ID4365? En este caso, si se dan cuenta, los niveles de RPOS van disminuyendo a través del tiempo, ¿no? Acá está RPOS a las 20 horas en comparación con la ID4365, y si se dan cuenta, pues los niveles son menores, ¿no? ¿Y qué pasa a las 24 horas? Pues básicamente pues ya no se puede detectar a la proteína, ¿no? De hecho, aquí tenemos nuestro control de la mutante en RPOS donde no se detecta. Entonces, estos datos sugieren que RCMA, ¿no?, controla la expresión de RPOS, no sabemos en qué nivel, es algo que estamos estudiando ahora, pero bueno, eso también podría explicar, ¿no?, la alta producción de piosanina en la mutante en RCMA, ¿no?, ya que RPOS es un regulador negativo. Entonces, cuando no está RCMA, que es un regulador negativo, y no está RPOS, que es un regulador negativo también, pues eso también permite la sobreproducción de piosanina. Entonces, hasta aquí, bueno, tenemos este pequeño modelo donde tenemos a la proteína RCMA, ¿no?, que controlaría positivamente, ¿no?, la expresión del operón 2 a nivel transcripcional, y a nivel post-transcripcional la expresión del operón 1, ¿no?, de PHZ1. Que además también controla, ¿no?, positivamente la expresión de RPOS y la producción de las alquiquinolonas. Y en su conjunto, pues RCMA estaría controlando la producción de piosanina en la cepa ID4365. Ahora bien, eso respecto a la regulación de RCMA en la producción de piosanina, ¿no? Ahorita estamos estudiando cómo regula RCMA la expresión de estos genes, o cómo se regula en sí la producción de PQS, ¿no?, cómo se está regulando la expresión de RPOS también, y también nos interesa determinar cómo RCMA puede regular a nivel transcripcional pues, la actividad del operón 2. Ahora bien, sabiendo que la mutante en RCMA sobreproduce piosanina, pues también les comentaba que una de las preguntas que tenemos y que queremos responder pues es cómo la bacteria no puede sobrevivir, ¿no?, ante la producción de estas fenacinas, ¿no? Entonces, ese es el proyecto de doctorado de Luis Fernando, ¿no?, el cual está estudiando esa respuesta protectora, ¿no?, ante la sobreproducción de piosanina, en esta cepa en particular, y esa respuesta en la mutante de RCMA, ¿no? Y también aquí participa Cristina Hernández, Ernesto de la Rosa, Alejandra y Alexa, ¿no?, que también están involucrados en este proyecto. Entonces, nada más para que vean, ¿no?, recapitulando un poco, ¿no?, la mutación en RCMA aumenta la producción de piosanina en la cepa ID4365, pero también lo hace en la mutante de la cepa PAO, ¿no?, la cepa clínica. Entonces, lo que hizo inicialmente Fernando pues, fue hacer una curva de producción de piosanina, ¿no?, en 3 tiempos, 16, 20 y 24 horas, en la cepa ID y en la cepa PAO y sus mutantes en RCMA. Entonces, aquí nada más pueden ver, ¿no?, la producción de piosanina entre las cepas. Entonces, la PAO, la mutante PAO en RCMA, la ID4365, la mutante en RCMA de la ID4365, vean la diferencia enorme de producción de piosanina, incluso en comparación con la mutante en RCMA de la PAO, y la doble mutante en los operones, ¿no?, que no produce piosanina. Entonces, él midió esta producción a los diferentes tiempos que les había comentado, y pues lo que encontró es que efectivamente la mutación en RCMA pues aumenta la producción de piosanina en la cepa PAO, ¿no?, como ya lo había visto aquí en los matraces, ¿no? Esta es la cepa PAO, su producción, y esta es la mutante en RCMA, ¿no? Entonces sí hay un aumento en la producción de piosanina. Sin embargo, no se compara, ¿no?, con la mutante de la ID4365, ¿no? De hecho, ni siquiera con la cepa silvestre, no es la ID4365, la alta producción de piosanina, en comparación con la cepa PAO, ¿no? Y esa es la mutante en RCMA en comparación
con la cepa ID y en comparación con la cepa PA1. ¿No? Entonces, y bueno, también otra cosa interesante es que parece ser que la producción de piosanina en la cepa ID 4365 alcanza su máximo desde las 16 horas o incluso antes. Mientras que en la cepa PA1, pues la producción mayor de piosanina se da hasta las 24 horas. Entonces, con esos datos, pues nuevamente, ¿no? Estaba evidenciando la regulación de RCMA sobre la producción de piosanina. Y en esa gráfica únicamente nada más quiero que vean, ¿no? La alta producción de piosanina mutante en RCMA en las dos cepas, en la PAO y en la ID4365. En la PAO aumenta hasta 2 veces, mientras que en la ID4365 aumenta hasta 5 veces la producción de piosanina en comparación con la cepa silvestre. Ahora bien, para responder cuál es la respuesta protectora, ¿no?, que se monta en la cepa ID4365 y particularmente la mutante RCMA, lo que se hizo fue un análisis proteómico, ¿no?, de esa respuesta ante la sobreproducción de piosanina. Lo que hizo Fernando pues, fue tomar 20 microgramos de proteína de cada una de estas cepas, ¿no?, y determinar el cambio de expresión de las proteínas por un análisis, ¿no?, de cromatografía líquida acoplado a masas, ¿no?, posteriormente identificar las proteínas, ¿no?, y hacer un análisis comparativo, ¿no?, entre las diferentes proteínas que se están expresando en estas diferentes cepas, ¿no?, en la condición de sobreproducción de piosanina, ¿no? Posteriormente, Fernando lo que hizo fue el promedio, ¿no?, de estos cambios de expresión, ¿no?, y que pasara, pues, que fuera significativo, ¿no?, que tuviera un p-value menor a 0.05 y que cambiara al menos 2 veces la expresión. Entonces, con esos datos, lo que encontramos fue lo siguiente, ¿no? Entonces, haciendo una comparación inicial, ¿no?, de la PAO y de la ID4365, vemos pues que sí cambian diferentes proteínas su expresión, ¿no? Aumentan su expresión 126 en la ID4365, mientras que aumentan 132 en la cepa PA1 en comparación con la ID4365. Mientras que 1529 proteínas pues no se mueven, ¿no?, o su cambio no es significativo. Dentro de las proteínas que cambian su expresión, ¿no?, que aumentan en la cepa ID4365, tenemos estos, PHZD y PHZH, ¿no?, que particularmente tienen que ver con la producción de fenacinas, ¿no?, lo cual es esperado porque la ID4365 aumenta la producción de fenacinas, de piosanina particularmente, en comparación con la cepa PA1. Bueno, se esperaba que estuvieran aumentados por los genes que tienen que ver, ¿no?, con la producción de piosanina. Algunas bombas, como MEXH y MEXS, ¿no?, esta proteína que es GROL, que es una chaperona de choque térmico, que es muy importante porque esas proteínas lo que hacen es evitar el malplegamiento de las proteínas, ¿no?, ante daños, y sabemos que la piosanina, al aumentar el estrés oxidativo, es capaz de dañar las proteínas. Entonces, bueno, pues también hace sentido que chaperonas como esa esté aumentada, ¿no? Mientras que en el caso de la PA1, bueno, se aumentan algunas proteínas, ¿no?, como REQuen y CLPP, ¿no?, y hay otras proteínas que también se ven aumentadas, ¿no?, en la cepa PA1, como RHLAB, que tiene que ver con la producción de rhabnolípidos, FLQ, ¿no?, SODEM, algunas catalasas, y en el caso de la ID4365, bueno, hay otras también que se aumentan que tienen que ver con la producción de piosanina, ¿no? Entonces, sí hay algunos cambios, ¿no?, entre la cepa ID4365 y en la cepa PA1. Ahora bien, ¿qué sucede con la mutante en RCMA de la PA1, ¿no?, en comparación con su cepa silvestre? ¿No? Aquí vemos que 88 proteínas cambian su expresión, es decir, que son reguladas por RCMA, ¿no? 47 aumentan en la mutante en RCMA, ¿no?, es decir, que estarían reguladas negativamente por RCMA, mientras que aumentan 41 en la cepa PA1, ¿no?, mientras que en 1639 pues no cambian su expresión. De estas proteínas, ¿cuáles son? ¿No? Pues tenemos, ¿no?, algunas del sistema de secreción tipo 6 que aumentan en la mutante de RCMA, de la PA1. Eso ya se sabía, ¿no? Se sabe que los genes que tienen que ver con el sistema de secreción tipo 6 pues aumentan en la mutante de RCMA, por lo tanto validan lo que estamos encontrando en el proteoma. También HCN es regulada por RCMA, ya ha sido caracterizado eso. Entonces también valida lo que estamos encontrando en el proteoma. Nuevamente vemos a GROL, que es aumentado en la mutante de RCMA, ¿no? Algunas proteínas que tienen que ver con la producción de piosanina, etc.
Y en el caso de los que están aumentados en la cepa PAU1 en comparación con la ID, digo con la R mutante de RSMA de la PAU, pues tenemos a BFR, ¿no? Esto también ya se sabe, ¿no? Que BFR es regulado positivamente por RSMA, por lo tanto, bueno, hace sentido que esté más expresado en la cepa silvestre que en la mutante de RSMA, ¿no? RHLR también se ve aumentado, ¿no? Que también ya ha sido evidenciado que el CMRSM regula positivamente al CMRHL, ¿no? Entre otros. Pero bueno, ¿qué pasa ahora en la mutante de RSMA en comparación con la ID4365? Aquí, el número de proteínas que cambian su expresión, ¿no? Encontrados por proteoma fueron 214, ¿no? En comparación con las 88 que encontramos en la cepa PAU1, ¿no? 72 aumentan su expresión en la mutante de RSMA, mientras que 142 están aumentados en la ID4365 en comparación con la mutante de RSMA. ¿No? Entonces, desde aquí, ¿no? Podemos decir que, pues parece ser que la regulación de RSMA, pues, impacta más, ¿no? en la cepa ID4365 que en la cepa PAU1. ¿Y cuáles son esas proteínas que son posiblemente reguladas por RSMA, que aumentan su expresión? Pues nuevamente sale el sistema de secreción tipo 6, HCNA, que tiene que ver con el cianuro de hidrógeno, que ya ha sido demostrado que son reguladas por RSMA, ¿no? Algunas que tienen que ver con la producción de piocianina, ¿no? Algunas tioredoxinas, ¿no? Que están aumentadas, catalasas, ¿no? Mientras que las que están aumentadas en la cepa silvestre, en comparación con la mutante de RSMA, pues nuevamente sale el sistema RHL, ¿no? BFR nuevamente, ¿no? Que ya sabemos que es regulado positivamente por RSMA, por eso hace sentido que está aumentado aquí. Pero hay algunos genes también muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, RPOS, que está más aumentado que la mutante de RSMA, por lo tanto, esto hace sentido con lo que encontramos en el Western, ¿no? Donde vemos disminuido, ¿no? Los niveles de la proteína RPOS, ¿no? También encontramos que algunos reguladores de RPOS como PCRA, que es un regulador positivo de la transcripción, se ve disminuido en la mutante en RSMA. Eso también podría explicar los bajos niveles de RPOS. Además, también tenemos dos proteasas que están aumentadas en la mutante en RSMA, proteasas que degradan RPOS. Entonces, esto también explica, ¿no? por qué RPOS está disminuido, porque probablemente se está degradando más en la mutante en RSMA. Y particularmente también encontramos que se encuentra sobreexpresado esta proteína que se llama MBAU, la cual es una proteína tipo HNS, ¿no? Y ya se ha demostrado que MBAU es capaz de regular negativamente la transcripción del operón 2 para la producción de piocianina, ¿no? Entonces, esto nos está explicando que la mutante en RSMA está aumentado este regulador MBAU, quien regula negativamente la transcripción, ¿no? del operón 2 para la producción de piocianina, ¿no? Entonces, pues, esos datos pues explican muy bien eso, ¿no? Hacen sentido con lo que estamos encontrando, ¿no? Y entonces, pues, podremos explicar por qué RSMA regula la transcripción del operón 2, ¿no? Sería probablemente a través de MBAU, ¿no? Todavía tenemos que demostrarlo, pero bueno, es muy probable que así sea. Bueno, aquí nada más les muestro una gráfica, ¿no? En donde ya están las proteínas, ¿no? clasificadas por diversos procesos, ¿no? Algunos que tienen que ver con metabolismo de aminoácidos, ¿no? De biosíntesis de metabolitos secundarios, entre otros, ¿no? Entonces, bueno, pues son un gran número de proteínas reguladas por RSMA. Ahora bien, de las proteínas que encontramos, pues también nos interesa saber si son reguladas por RSMA de manera directa, ¿no? Y particularmente aquellas que tienen que ver pues, con la respuesta ante la producción, la sobreproducción de piocianina. Entonces, lo que hizo Fernando pues, fue buscar sitios putativos de RSMA, ¿no? En la región reguladora, ¿no? de estos genes, ¿no? Y encontró que varios de ellos sí tienen sitios de unión a RSMA, ¿no? Posibles sitios de unión a RSMA, ¿no? Por ejemplo, GROL, ¿no? Tiene un sitio, ¿no? Algunas hidroxil peroxidasas, ¿no? Algunas bombas de flujo, parecen ser que son reguladas directamente por RSMA. Entonces, bueno, falta demostrar que efectivamente sea así, ¿no? Lo cual, bueno, también estaría interesante, ¿no? Saber que RSMA pues controla la expresión de estos genes que tienen que ver con la respuesta protectora, ¿no? Y que lo hace de manera directa. Y bueno, en esta tabla pues nada más les ejemplifico, ¿no? Los diferentes genes que nos interesan ahorita, ¿no? Tratar de determinar la regulación por RSMA,
¿no? No solamente para la respuesta protectora, sino también por otros procesos, ¿no? Pero bueno, que queremos saber, ¿no? Si RCMA los regula, ¿no? Tenemos algunos que tienen que ver o que tienen función antioxidantes, los de la producción de piosanina, ¿no? Degradación y plegamiento, ¿no? Virulencia y detoxificación, ¿no? Oxidadas terminales, etc. Particularmente una de las proteínas que se suben siempre que hay producción de piosanina es la proteína GROSL, que ya les había comentado que es una chaperona, ¿no? Entonces, nada más para que vean, ¿no? La mutación en RSMA efectivamente aumenta, ¿no? La producción o los niveles de esa proteína en particular, ¿no? Este es un Western blot contra GROL y se dan cuenta la mutante de RSMA aumenta los niveles en comparación con la ID 4365, ¿no? Y aquí tenemos, bueno, RPOS, ¿no? Que nuevamente se los muestro para que vean que la mutante de RSMA pues disminuye su expresión. Entonces, estos pues están confirmando lo que estamos encontrando en el proteoma y que también permiten pues elucidar, ¿no? la regulación de RSMA sobre la producción de piosanina y sobre la respuesta protectora. Y bueno, de las perspectivas que tenemos, pues, de este proyecto, pues, es validar, ¿no? El cambio de expresión de las proteínas, ¿no? A través de funciones transcripcionales y traduccionales, ¿no? Comprobar si esa expresión es regulada por RSMA y también nos interesa determinar la función protectora de los genes identificados. Y bueno, finalmente, dentro de las conclusiones que les puedo decir a las cuales llegamos, pues es que RSMA regula negativamente la producción de piosanina en esta cepa marina, ¿no? Que regula positivamente la expresión del operón 2, a nivel transcripcional y negativamente la expresión del operón 1 a nivel post-transcripcional, ¿no? Que los dos operones son funcionales y que el operón 1 es quien más aporta en la síntesis de piosanina, el medio PPGAS, ¿no? Que RSMA regula positivamente la producción de alquilquinolonas y los niveles de la proteína RPOS y que la respuesta ante la sobreproducción de piosanina en la cepa de RSMA es más robusta, no en comparación con la cepa silvestre o incluso en comparación con la cepa PA1 y su mutante en RSMA. Entonces, bueno, hasta aquí sería parte de la presentación. Y bueno, nada más finalmente, pues los agradecimientos, ¿no? A la gente que ha colaborado en estos proyectos, ¿no? A Luis Fernando, quien está estudiando la respuesta protectora junto con Cristina, Ernesto, Alejandra y Alexa, ¿no? Misael Josafat, que está estudiando la regulación de RSMA sobre el sistema PQS y la regulación o la función de la proteína PQS-E en la CPD 4365. Miguel, que está estudiando el sistema RCM en otra cepa interesante que también produce piosanina, y bueno, pues al grupo de la doctora Gloria Soberón, con quien colaboramos en estos proyectos, ¿no? A la doctora Abigail González Valdés, quien es técnico de la doctora Gloria, a Martín Soto, ¿no? Que es alumno de la doctora Gloria, ¿no? Que está terminando el doctorado, y al doctor Luis Felipe Muriel, que es postdoc de la doctora Gloria y quien nos ayudó en la parte de los Western blot contra RPOS y GROL. Y bueno, aquí está mi contacto para cualquier duda o comentario. También tenemos un Instagram, una cuenta en Instagram, ¿no? Que la estamos comenzando. Entonces ahí estamos posteando, ¿no? Cosas que hacemos en el laboratorio interesantes. Entonces, si gustan seguirla, pues adelante. Y bueno, también bueno, el agradecimiento pues las entidades que nos han apoyado, ¿no? Para la generación de todos esos proyectos, ¿no? A la Facultad de Medicina, ¿no? A los proyectos PAPIT que hemos obtenido, ¿no? por parte de la UNAM y pues al CONACYT, ¿no? Que nos apoya, ¿no? Con un proyecto de ciencia de fronteras que tenemos. Entonces, eso sería todo por mi parte. Pues le agradecemos nuevamente, doctor Miguel, por esta investigación que nos comparte, que es bastante compleja, súper interesante. Y bueno, al menos en lo particular, a mí me atrae mucho esta parte que tiene miras a tener aplicación, ¿no? Generar el conocimiento y también la aplicación. Pues iniciaremos con una ronda de preguntas por parte de las alumnas y posteriormente de una servidora, para pues concluir con esta charla tan interesante. Entonces, chicas, les pediría que si tienen alguna pregunta, levantaran la mano para cederles la palabra, por favor. Adelante, Fernanda, por favor.
Hola, doctor. Bueno, yo solo tengo una pregunta. Bueno, tal vez dos. La primera es si podría explicarme cuál es el papel de los operones PHZ1 a detalle y el de PHZ2, porque esa parte como Claro. que no la entendí muy bien. Gracias. La producción de piocianina en Pseudomonas aeruginosa no se sabe que es llevada a cabo no por dos operones, ¿no? Que están reiterados, PHZ1 y PHZ2. Cada uno de esos operones codifica diferentes enzimas, ¿no? Que permiten la conversión del ácido corísmico, que es este, que es el sustrato inicial, para convertirlo a ese intermediario que se llama ácido fenacino carboxílico, ¿no? Que se llama PCA. Les decía que estos operones están reiterados porque son muy, muy parecidos en secuencia nucleotídica, ¿no? Tienen una homología de más del 90%. Y bueno, se sabe que cada uno de los operones pues aporta, ¿no? Diferente, dependiendo de la cepa, en la producción de piocianina o en la producción de PCA. Por ejemplo, en la cepa PA1 se sabe, ¿no? Que los dos operones aportan de la misma manera o contribuyen de la misma manera en la producción de PCA y de piocianina. Es decir, que cuando se muta uno, se disminuyen los niveles de PCA a la mitad y cuando se muta el otro, ¿no? Por separado, también disminuyen a la mitad. Entonces, los dos operones contribuyen a la producción de este intermediario y finalmente a la producción de piocianina. En el caso de la PA14, por ejemplo, se sabe, ¿no? Que el operón 2 es quien más aporta en la producción de piocianina, porque cuando se muta el operón 2, los niveles de piocianina y de PCA casi se abaten, mientras que la mutación en el operón 1 no sucede así, sigue produciendo PCA y sigue produciendo piocianina. Entonces, cuando se expresan estos operones, ¿no? Los genes y se codifican para las proteínas, pues ahora son capaces de tomar el ácido corísmico, ¿no? Como sustrato y convertirlo a este intermediario que se llama PCA, ¿no? Cada enzima pues tiene diferente actividad, ¿no? Pero bueno, al convertirlo a ese sustrato puede irse a la producción de diferentes fenacinas. Puede convertirse por la acción de PHZH a esta fenacina que se llama fenacina 1-carboxiamida, conocido como PCN. Por PHZS puede convertirse a hidroxifenacina o seguir la vía para la producción de piocianina, ¿no? Utilizar PHZM para convertirlo PCA a ese intermediario, a 5-metilfenacina, y posteriormente este sustrato por PHZS para convertirlo finalmente a piocianina. Entonces, esas son fenacinas y esas también pueden interactuar con el oxígeno, pero en Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Se sabe que la mayor producción de fenacinas es en la producción de piocianina. Hay algunos intermediarios que son muy tóxicos, como este, por ejemplo, ¿no? Que son secretados, ¿no? O que son convertidos inmediatamente a piocianina. Ok, ya entendí muy bien. Gracias. Y bueno, una duda más, ya que había levantado la mano, si me lo permite. Ya Claro. que está en esta imagen, bueno, ¿hay algo que determine el hecho de que siga una vía o la otra? Es decir, que produzca piocianina o que produzca alguno de los otros dos compuestos. Ok, eso no ha sido como reportado, o sea, se ha estudiado mucho la regulación, pero yo no encontré algún reporte en donde se indique la razón por la cual se produce piocianina. Supongo que tiene que ver más con el hecho de que son más afines estas enzimas, ¿no? A ese intermediario, ¿no? Entonces, por lo tanto, se está produciendo pues piocianina. Como te mencionaba, hay intermediarios que son tóxicos para la bacteria, como el 5-metilfenacina. Este es muy, muy tóxico, ¿no? Para la bacteria por sí misma, ¿no? La bacteria productora. Entonces, al ser tan tóxico, la bacteria puede detoxificarlo, sacándolo, ¿no? O convirtiéndolo, pues, a piocianina. Pero, bueno, también, algo importante, en el caso de la piocianina, pues se sabe que con esta PHZM, ¿no? Y PHZS, esto permite que se genere directamente la producción de piocianina. Si PHZM no está, entonces se puede ir directamente a la producción de hidroxifenacina por PHZS, ¿no? O por PHZH para la producción de carboxiamida. Okay. Muchas gracias, doctor. Muy buena su plática. Reina, por favor, le cedemos la palabra. Sí.
Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es que si Hola, estos son los únicos operones que interfieren en la producción de piosanina o también hay otros que aún no han sido, registrados. sí, son los únicos operones que participan en la producción de piosenina. De hecho, cuando mutamos a los dos operones, como lo vemos acá, ¿no? O acá, ¿no? Cuando se mutan los operones ya no se produce piosenina. Entonces, y son los únicos dos operones que han sido descritos en Pseudomonas aeruginosa que participan en la producción de piosanina y de las otras fenacinas, ¿no? Como el PCA. Entonces, sí, son los únicos dos operones. Gracias, doctor. Muy interesante su plática. Vero, por favor, le cedemos la palabra. Aunque la inactivación de ARSM aumenta la producción de piosina, cuando se inhibe el segundo perón por cualquier tipo de mutación, bueno, se hace referencia a cualquier tipo de a cualquier tipo de modificación o debe de ser una modificación específica para que éste se inhiba. ¿Te refieres a la regulación de RCMA sobre los operones? Ajá, a ver. O sea, RCMA estaría controlando, ¿no? A nivel post-transcripcional la expresión del operón 2, ¿no? Entonces, porque cuando quitas RCMA, ¿no? La expresión o la fusión que nosotros construimos, pues aumenta, ¿no? En la mutante de RCMA. Por lo tanto, te dice que RCMA regula negativamente la expresión del operón 1, porque cuando lo mutas, se aumenta su expresión, ¿no? Y debido a que RCMA controla a nivel post-transcripcional y nosotros estamos utilizando una fusión traduccional, pues nos está indicando pues, que la traducción es la que se está regulando. Entonces esto nos hace pensar que lo hace de manera directa, ¿no? Que RCMA se estaría uniendo probablemente al operón 1, ¿no? A la región reguladora y por lo tanto lo estaría regulando de manera negativa, ¿no? De hecho, en la cepa M18 que les comentaba, ya ha sido evidenciado que RCMA regula directamente, es decir, se puede unir a la región reguladora de PHZ1 y regularlo, ¿no? De manera negativa. Entonces, por eso cuando se muta, aumenta su producción de PCA y de piosanina. Esto respecto al operón 1. Pero respecto al operón 2, lo que encontramos es que lo que cambia es la transcripción, ¿no? Entonces disminuye, ¿no? Se los había mostrado, ¿no? Disminuye la transcripción. Entonces se sabe que RCMA generalmente regula a nivel post-transcripcional. Entonces hay algunos reportes donde se sabe que RCMA regula a nivel transcripcional, pero regula el término de la transcripción, ¿no? En este caso, bueno, una probabilidad era que fuera de manera directa, ¿no? Una posibilidad de que fuera de manera indirecta, es decir, que RCMA regulara algo, ¿no? Que a su vez regulara la transcripción de PHZ2. Y como les comentaba, de los resultados que obtuvimos en el proteoma, un intermediario podría ser esta proteína de tipo HNS que se llama MVAU, ¿no? Ya se ha visto que MVAU regula negativamente la transcripción de PHZ2, ¿no? Es decir, si hay mucho MVAU, pues la expresión o la transcripción de PHZ2 se encuentra disminuido. Y nosotros encontramos por el proteoma que la expresión de esta proteína está aumentada en la mutante RCMA. Por lo tanto, es posible que RCMA controle la expresión de MVAU, perdón, y que esta a su vez controle transcripcionalmente la expresión del operón 2. Entonces, faltaría confirmarlo, pero es la hipótesis que tenemos, ¿no? Y que podrían explicar la regulación de RCMA, ¿no? A nivel transcripcional, más que sea de manera directa. Sí, sí era eso, a lo que iba, tu pregunta. Sí, yo considero que sí, si no,
te hubieran comentado otra cosa. Miguel, yo tengo 3 preguntas. ¿Ves que comentaste que el intermediario PSA se ocupa como un agroquímico? Ujú. Y bueno, mi pregunta es, ¿este intermediario tiene el mismo efecto que la piocianina en los eucariontes? ¿Por eso es que se ocupa como agroquímico o en qué se Ajá. sustenta su uso? Sí, de hecho es por el estrés oxidativo que puede provocar, ¿no? Todas estas benacinas pueden generar especies reactivas de oxígeno, ¿no? Y el PCA ya ha sido comercializado como un agroquímico. De hecho, se vende en China, ¿no? Ya de manera en los estantes, ¿no? El PCA. Y es por esa característica de esas fenacinas, ¿no? El aumentar el estrés oxidativo en las células. Por eso es interesante también esta cepa en particular, porque lo que les he platicado es la regulación y la respuesta, ¿no? Pero también estamos en miras, pues, de determinar, ¿no? Que esa cepa puede sobreproducir, no solamente piosina, ¿no? Probablemente está sobreproduciendo pues, las otras fenacinas, ¿no? Particularmente PCA. No lo hemos medido, es lo que vamos a hacer, pero probablemente también tenga aumentada la producción de PCA, porque tiene aumentada la producción de pisanina, entonces es una cepa interesante para poder ser usada, ¿no? Con, con una mira, ¿no? Biotecnológica, ¿no? Igual se puede modificar, ¿no? Para incluso quizá poder sobreproducir más. Y también, bueno, la parte de la respuesta, ¿no? Quererla conocer, porque si producimos más piosina es probable que ahora sí pueda tener afectado el crecimiento de esa bacteria, ¿no? Entonces, saber, ¿no? Cómo está esta respuesta protectora también nos va a permitir, pues, identificar genes, ¿no? O proteínas necesarias que le confieran a esta protección, ¿no? Y quizá poderla sobreexpresar y permitir, por lo tanto, que haya una mayor producción de pisanina sin dañar el crecimiento de la bacteria. Gracias, Miguel. Otra pregunta. Tú nos comentaste que estudiaste pues, la regulación de RCMA sobre una Pseudomonas aeruginosa de origen clínico, un aislado clínico que es la PAO, y esta que tú estás trabajando que es un aislado ambiental. Y por los resultados que tú nos presentas, pues no es un modelo idéntico en la misma especie. Entonces, mi pregunta va encaminada. ¿Se pudiera extrapolar esta regulación a Pseudomonas aeruginosa que también fuese un aislado ambiental? Pues, ¿cómo Eh, podrías explicar esa diferencia en la regulación entre, pues es una bacteria que es de la misma especie, del mismo género, pero es una cepa diferente, ¿no? Y el nicho ecológico es diferente, ¿no? sí, eso es muy interesante lo que acabas de mencionar, porque mucho de lo que se ha estudiado son en cepas pues, de referencia, ¿no? En este caso, clínicas como la PA1 y la PA14, ¿no? Ya se sabe cómo se produce piozanina, ¿no? Ya se saben algunas cosas de la regulación de RCM sobre la producción de piozanina, no se sabe que es a partir de regular a los sistemas sensores de quórum, ¿no? Pero cuando nos pasamos a cepas ambientales, por ejemplo, la ID4365 o la M18 que les comentaba anteriormente, que también es una cepa ambiental, ¿no? Pues la regulación sí cambia, ¿no? A pesar de que los genomas se encuentran altamente idénticos, ¿no? O sea, de hecho, también su homología es casi de más del 90%, ¿no? En secuencia, ¿no? Entonces, ¿cómo te explicas, ¿no? Esas diferencias entre dos cepas, ¿no? Que son Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Que tiene el sistema RCM, ¿no? Pero que pueden actuar de manera diferente, ¿no? Entonces, eso pues nos dice, ¿no? Que cada cepa en particular pues fue adaptando estos sistemas, ¿no? Para poder regular, ¿no? La expresión de sus genes y que no puedes como hacer un eh, un enunciado global, ¿no? Pues RCM es un regulador negativo sobre pisanina porque regula la expresión del operón 1, ¿no? Porque puede ser que a lo mejor en PA1 no suceda, pero en la ID4365 sí. Por ejemplo, RPOS, ¿no? O sea, nosotros vimos que RCMA sí se regula, digo que RPOS sí se regula por RCMA en la ID, pero no sucede lo mismo con la PA1, ¿no? A pesar de que pues las secuencias nucleotídicas, ¿no? Reguladoras son muy, muy similares, ¿no? Entonces sí hay un cambio, ¿no? En la regulación a pesar de que sean pues dos pseudomonas aeruginosa. Pues no podemos como generalizar así al 100%, ¿no? ¿No? Y claro, lo vemos con lo que tú ya estás demostrando, que la propia RCMA, en estos 2 operones que son reiterados,
a lo mejor uno esperaría, ¿no?, que fueran regulados de la misma forma por RSMA, y tienen regulación, uno positivo y otro negativo, que está ejerciendo RSMA sobre estos dos operones, ¿no? Entonces sí es interesante, pero nos abre la visión a que es bien complejo, ¿no?, la regulación. Si Sí, dentro del mismo genoma de la misma cepa hay una regulación diferente, ¿no?, sobre estos operones reiterados. Y otra pregunta, con respecto a lo que ustedes encontraron de qué proteínas están aumentadas para proteger a pseudomonas de la producción de piocianina, justo estas proteínas que están involucradas pues en diferente metabolismo, ¿no?, como la respuesta a estrés oxidativo, como estas chaperonas que tú haces mención, involucran un gasto energético importante para la bacteria y que en algún momento sucediera lo que tú comentaste, que pudiera generar un choque metabólico que abatiera incluso la supervivencia de la propia bacteria. sí, sí, o sea, sí, se ve que cuando, de hecho, la comparación tan solo de la ID con el 365 con la PA1, pues sí se ve como un cambio, ¿no?, en la expresión de algunos genes, ¿no?, como estas chaperonas, ¿no? Pero bueno, particularmente la mutante en RSMA, ¿no?, que vemos que hay un gran cambio, ¿no?, en la expresión de las proteínas, ¿no?, que el Pseudomonas ID4365, pues mutante en RSMA tiene que tener muy, muy activo, ¿no?, para poder evitar lo que tú acabas de mencionar, ¿no? O sea, morir por el envenenamiento de la propia piocyanina, ¿no?, que finalmente puede interferir en diferentes procesos metabólicos, ¿no?, lo que conllevaría pues a su muerte, ¿no? Entonces esta cepa, ¿no?, y particularmente la mutante en RSMA, ¿no?, tiene que tener aumentada, ¿no?, la expresión de ciertos genes que le permiten pues no morir, ¿no?, por los efectos tóxicos, ¿no?, como las catalasas, ¿no?, esta chaperona, ¿no?, la GOL, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, IBM2, ya no se los comenté, ¿no?, pero IBM2 tiene que ver con la producción de piocinas, ¿no?, cuya activación se da cuando hay daño en el DNA porque se activa por el sistema RK, ¿no?, por el sistema SOS. Entonces, pues es interesante porque sí está habiendo un daño en el DNA, ¿no? Entonces, lo vemos porque hay activación, por ejemplo, de IMM2 que lo sugiere, ¿no?, que se activa esta respuesta SOS, ¿no? De hecho, hay algunas, por ejemplo, RK, ¿no?, que sí se mueve la mutante de RSMA, pero bueno, no pasa, ¿cómo se llama? Los cortes que hacemos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, parece ser que también podría haber una respuesta, ¿no?, SOS aumentado en la mutante de RSMA, ¿no? Parecería que sí, porque se activan genes que tienen que ver con esa respuesta, como IM2, ¿no? Que te decía que se activa, ¿no?, cuando hay daño en el DNA, porque se activa por ese sistema SOS. Entonces, bueno, sí, esta mutante en RSM es muy interesante, ¿no?, y todos los cambios que genera, ¿no?, la bacteria para poder sobrevivir. Sí, sí está bastante impresionante. Pues doctor Miguel, te agradecemos nuevamente compartir tu trabajo, que está bien interesante. Y bueno, a nombre de la Asociación Poblana de Ciencias Microbiológicas y del doctor Jesús Muñoz Rojas, pues reiteramos el agradecimiento a tu participación, a la comunidad a la que llega esta información, que sería, bueno, pues todas estas personas interesadas en microbiología en el estado de Puebla. Y pues no me resta más que agradecer la presencia de todos y en breve te enviaré tu constancia. Y pues Ok, muchísimas muchísimas gracias, Daria, por darme la oportunidad de platicarles un poco de lo que hacemos en el laboratorio, ¿no?, de la parte de regulación, ¿no?, que nos interesa muchísimo y es algo de lo que yo he trabajado toda mi carrera, ¿no?, regulación en bacterias, y sobre todo este modelo que es muy interesante, que es Pseudomonas, ¿no?, que sí lo estudiamos mucho en la parte, pues, como factor de virulencia de la piocianina, pero también ahorita, como les comenté, pues también tiene miras en la parte biotecnológica. Entonces, pues gracias, y gracias Vero, Reina y Fernanda por su asistencia. Bueno, pues muy buena tarde a todos y muchísimas gracias. Gracias.